en Éxodo capítulo 14, y vamos a dar lectura del verso 13 al verso número 14. Éxodo capítulo 14, versículo 13 y verso 14. Amén. Amén. Un poquito ciego yo. ¿Tenemos? Sí, amén. Así dice la palabra del Señor. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Oh, qué lindo texto. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos en esta linda noche. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, prepararnos para la enseñanza de tu palabra. Retira de nosotros, Señor, toda palabra humana, sino que tu palabra bendita, que desciende desde lo alto, llegue al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. Que podamos juntos unirnos a exaltar y adorar tu nombre. Ahora, pedimos, Señor, que sea de bendición para los que están aquí, para los que escucharán este estudio. Háblanos en esta tarde que nosotros escuchamos. Gracias te damos, bendito Dios, por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Estamos entrando al segundo estudio sobre la serie Las Maravillas de Dios. Y ahora he decidido entrar en las páginas del Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos hablando sobre el Nuevo Testamento. Ahora entraremos al Antiguo Testamento, tratando de traer para ustedes un estudio, una temática que sin duda alguna sé que impactará un poco sus corazones, ya que lleva como propósito y objetivo es animar, alentar para todos aquellos que están pasando por diversas pruebas, luchas, problemas. Y sin duda alguna nos daremos cuenta que las maravillas de Dios se muestran y son mencionadas por todos los libros de las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento, reflejando para nosotros a un Dios que todo lo puede, que nos ama, que tiene gran misericordia y que hace hasta lo que nadie puede hacer para salvar a sus hijos, para rescatarnos, para ayudarnos. Y esta tarde quisiera seguir con esta serie, Las Maravillas de Dios, dentro de esta temática que le hemos considerado, le hemos llamado la protección de un Dios maravilloso. Y estamos dentro de un pasaje donde poco a poco estaremos entrando en materia hasta que, si Dios nos permite y por el tiempo, llegar a ilustrar la grandeza, el amor, el poder, la soberanía, todo lo que tiene que ver con el gran Dios que nosotros anunciamos y predicamos. Y deseo comenzar diciendo que nunca intentaremos absolutamente de ninguna manera de dejar de exaltar las obras y las maravillas de Dios, tratando de decir que alcanzamos todo respecto a lo que Él tiene en la palabra de Dios, ya que la Biblia y las Escrituras son una fuente inagotable que nos enseñan día tras día lo máximo para que nosotros lleguemos a todo conocimiento del Señor, pero simplemente rascamos un poco más para tener un conocimiento un poco más de lo mucho que encontramos en la palabra del Señor. Y dentro de la palabra de Dios, nosotros encontramos milagros increíbles, encontramos obras increíbles que nos reflejan a un Dios amoroso, a un Dios misericordioso. La Escritura dice, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos,
capítulo 18, versículo número 30, y ahí está en la pantalla por si gusta tener sus notas. La escritura dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Acrisolada significa pura la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, dice la escritura. Cuán hermoso y grande privilegio tenemos que el Creador de los cielos y de la tierra está atento al cuidado de sus hijos. Qué privilegio tenemos saber que nosotros no estamos solos, que no importa la aflicción que llega a nuestra vida, que no importa los problemas que tengamos dentro de nuestra casa, que no importa los problemas que tenemos dentro de nuestras labores, de nuestros trabajos, Dios cuidará de nosotros, protegerá a sus hijos porque nos ama, porque nos cuida, porque nos protege. En la segunda carta de Samuel, capítulo 22, versículo 32, la escritura dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Si nuestra fe y nuestra confianza está cimentada en un Dios que es roca, ¿cómo es posible que nos zarandeemos por causa de los problemas? No hay excusas, no hay motivo de poder tirar la toalla cuando tenemos a un Dios que nos ama, nos cuida, nos protege, nos anima para la honra y la gloria suya. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo menciona esto: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, amigos, nuestro Dios no cambia. Él seguirá cuidando a los que en Él confían de acuerdo a la palabra de Dios. Así que ahora vamos a entrar a una historia tan impresionante que habla y anuncia, menciona la gloria, el poder y las maravillas de nuestro Dios, a quien hemos nosotros depositado nuestra fe, nuestra confianza. Regresemos al texto de esta tarde, Éxodo capítulo 14, versículo 13. Este versículo contiene un mandato de Dios para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, para aquellos momentos en los que se enfrentan a circunstancias terribles, extraordinarias dificultades, que nadie puede ayudarte, que nadie puede extender su mano, sino solamente a aquel Dios que nos ama y dio a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué debemos hacer cuando no podemos nosotros retroceder o ir hacia adelante? ¿Qué debemos hacer cuando nuestro camino está bloqueado a la derecha y a la izquierda? ¿Qué debemos hacer cuando los problemas vienen por encima de nosotros y sentimos que el mundo se nos cae? ¿Qué debemos hacer cuando sentimos que ya no hay solución? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y qué mejor historia la del pueblo de Israel, para enseñarnos a nosotros que la protección de Dios estará aún a pesar de nuestras mediocridades, a pesar de nuestras infidelidades. Dios siempre estará al tanto de sus hijos. En el versículo número 13, la palabra de Dios dice: no tengan miedo. Dice aquí el verso 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Y quizás si nos damos lectura de esta manera no entenderemos el contexto a lo que Moisés le está hablando al pueblo de Israel. Pero déjenme decir aquí en el verso número 13, no me puedo imaginar el sentir del pueblo de Israel. El pueblo de Dios eran esclavos de los egipcios. Era el pueblo de Dios, había sido esclavizado por los egipcios.
Y quiero poco a poco ir entrando para llegar al final de este estudio, honrando y glorificando a Dios por la majestad, por lo que Él es para nosotros. Vamos a mirar las Escrituras en Éxodo capítulo 14, versículo 3 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Quiero decirles que el pueblo de Israel era esclavizado por casi 430 años para los egipcios. Los humillaban, los maltrataban, eran esclavos. En Éxodo capítulo 1, versículo 13, verso 14, Éxodo capítulo 1, verso 13 y 14, la Escritura dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Hermanos, amigos, cuando un hijo de Dios está entre empujones, llega Dios y lo sostiene con su mano y provee esa protección que solamente Él sabe dar. Por eso entendemos las palabras del salmista David en el Salmos capítulo 46, versículo 1, cuando Él exclama de esta manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cómo no confiar en un Dios que nos dice, nos señala, nos advierte, nos da estas indicaciones que no estamos solos, que tenemos a un Dios que nos sostiene con su mano? Él es la roca de nuestra salvación. ¿Cómo es posible vivir una vida cristiana entre empujones cuando Dios tiene para dar a nosotros esa fortaleza que encontramos dentro de la palabra del Señor? Hay un versículo más en Isaías capítulo 26, versículo 3. La Escritura dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Miren la Escritura: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La única manera de recibir paz divina es confiando en Dios. Confiando en Dios. Este versículo resume perfectamente por qué no debemos tener miedo. Si Dios mismo, Jehová, el creador de los cielos y la tierra, nos guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento que en él persevera, porque ha puesto en él su confianza. Quizás es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, ¿verdad? Es muy fácil confiar en Dios cuando siempre tenemos alegría. Pero cuando vienen las luchas, las pruebas, los conflictos, la desarmonía dentro del hogar, el culpable es Dios. El que la lleva es Dios. Dejamos a Dios cuando es Dios el que debe ser el primer lugar, porque es Dios el que nos sostiene, es Dios el que trae la solución. Él es la solución para lo que nosotros necesitamos. Yo les dije a ustedes que cada uno de los miércoles trae como propósito traer para ustedes un motor de motivación en su corazón, para que salgan de aquí regocijados de que no han hecho una mala decisión en confiar en Dios. Dios nos ama, nos cuida, nos protege. El pueblo de Israel había sido esclavizado por mucho tiempo. Hombres, mujeres, niños, niñas eran insultados, humillados por muchos años. Miren lo que dice la Escritura, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 40. Dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron Egipto
fue 430 años. Y nosotros con un día de prueba nos estamos muriendo. Qué ironía, ¿no? 430 años, era una profecía hecha, predicha por el Señor en el primer libro de Génesis, capítulo 15, versículo 3. Y aunque ese no lo traigo en mi nota, usted lo puede subrayar. Cuando se trata de hacer la diferencia, Dios tiene que entrar en acción y siempre protegiendo a quienes le aman. Más adelante en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9, dice la Escritura: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Miren, Dios siempre entra en acción. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Aplicación a nuestras vidas. Dios mira lo que sucede con nosotros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dios sabe lo que sucede con nosotros dentro de nuestra casa y fuera de nuestra casa. Dios conoce exactamente nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos. Precisamente esto nos indica que Dios es un Dios amoroso. La Escritura dice que después de 430 años, los egipcios eran humillados y Dios tuvo misericordia. Tenía que hacer algo al respecto. ¿Y saben qué es lo que pasó? Que Dios entró a trabajar en esta situación, no porque no quería o no supiera lo que estaba pasando, pero Dios nos da un proceso, y muchas de las veces el proceso es duro, pero al final siempre hay una recompensa. En un momento de debilidad, pudiéramos pensar que ser cristiano es muy fácil. Sin embargo, por mucho que el enemigo, Satanás, el diablo, pueda presionar a nosotros a seguir su curso, no podemos hacerlo, ya que como hijos de Dios hemos sido llenos de poder para tener autoridad sobre los enemigos si estamos bajo la autoridad de Dios. Jesús pagó con su vida por nuestra salvación. Lo más importante que debemos hacer durante todo este tiempo de luchas es fijar y poner nuestros ojos en el Señor, porque Él no solo va a hacer algo, Él lo hará todo. Él lo hará todo. Moisés dijo a su pueblo en Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Dios comenzó el proceso que quería hacer para el pueblo de Israel. Moisés ahora era el encargado de dar el mensaje de parte de Dios al faraón, para que el faraón obedeciera su palabra, mas sin embargo desobedeció. Y avanzaré un poco en esto. Dios sabe exactamente lo que el faraón iba a decidir. Faraón era la mayor autoridad absoluta en el pueblo de los egipcios, el encargado de decidir si seguían de esclavos o los liberaba. Y Dios escogió a Moisés para llevar un encargo. La Escritura dice en Éxodo capítulo 3, versículos 19 y 20: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, hablando Jehová, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir.
Así dice la palabra del Señor. Dios mandó 10 plagas para que los egipcios liberaran al pueblo de Dios, y por fin el faraón liberó al pueblo de Israel. Eso se encuentra ahora en Éxodo capítulo 12, versículo 31, que dice así: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Hasta aquí llegamos, hermanos. Esta tarde entramos ahora sí a lo que queremos llegar al estudio. Dios había comenzado a trabajar para liberar a su pueblo de Israel. Faraón tenía un corazón duro porque Dios mismo había endurecido el corazón del faraón. Razón, motivo, porque él quería manifestar sus maravillas y su gloria. Que el pueblo de Israel se diera cuenta, y aún los egipcios se diera cuenta, que el que mandaba, el que estaba dando la orden, no era alguien cualquiera, sino el mismo Dios, el gran yo soy, le dijo a Moisés. Y cuando eso sucedió, el faraón no soportó las plagas, los mandatos de Dios, y logró por fin liberar al pueblo de Israel. Y los dejó libre. Y el pueblo de Israel, Moisés salió con su pueblo, con todo el pueblo de Israel, saliendo con ellos sus niñas, sus niños, llevaba todo lo que Dios había mandado que trajeran con ellos. Los se fueron hacia el desierto y Dios les dio indicaciones, y empezamos ahora sí, en el capítulo 14, versículo 1 en adelante. Éxodo, capítulo 14, versículo número 1. Y aquí he decidido desistir de poner en la pantalla porque estaremos examinando algunos versículos. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-zebón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ahora, Dios había indicado, Faraón dejó ir a su pueblo. Ahora salieron de Egipto. ¿A dónde iba a ir el pueblo de Israel? Dios da indicaciones y les dice: vayan hacia el desierto hasta que lleguen al mar. Y el pueblo de Israel salió. Los hijos de Dios salieron. Pero el faraón se arrepintió de haber tomado esa decisión. ¿Y saben qué pasó con el faraón? Salió con sus carros, con su ejército, 600 carros llenos de varones, niños, niñas, quizás, no lo sé. La Biblia no lo indica. Pero especifica exactamente de que salió tras de ellos, se había arrepentido de dejarlos ir. Y es por eso, hermanos, que cuando el pueblo de Israel miraba que ya venía el faraón tras ellos, ellos no querían regresar al pueblo de Egipto. Cuando los miraban, entramos al verso número 13 y ustedes entenderán por qué Moisés les dice esto. En el versículo número 13 dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Entendamos al pueblo de Israel, 430 años de esclavitud. Ahora Moisés, con unas palabras dulces, les dice: no tengan miedo. ¿Era fácil para el pueblo de Israel? ¿Era fácil para el pueblo de Israel no tener miedo? Claro que no era fácil, pero Moisés les dice: Jehová dará salvación. Y aquí está la diferencia. Hermano, miramos las cosas fáciles. No. A veces lo que pasamos es lo más difícil. Queremos tirar la toalla, nos sentimos morir, nos queremos arrancar los cabellos de tanta lucha, de tantos problemas. No es fácil. Pero al final Dios nos dará salvación si en Él confiamos. Moisés le dijo: no temáis.
En el verso número 13, que es nuestro texto clave, dice: no temáis y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Miren, ¿saben qué es lo que hice? Y esto es tarea para ustedes durante la semana. Lean todo el capítulo 14. Llegó la medianoche, a la medianoche o la noche, y el pueblo de Israel llevaba una guía. Alguien los guiaba, era una columna de nube que los guiaba por donde ellos tenían que ir. Yo no me puedo, en verdad, mi pensamiento, mi mente no se imagina la grandeza, las maravillas de Dios. Una nube como torbellino los guiaba y el pueblo de Israel iba tras la nube, tras aquella columna. No me puedo imaginar, pero es una gran maravilla de Dios. Pero dice que cuando los egipcios se acercaban, la Biblia desde el verso 15 en adelante dice que de un lado hizo que los egipcios miraran la oscuridad, y del otro lado hizo que los israelitas miraran por completo lo que Dios estaba haciendo. ¿Y saben qué es lo que estaba haciendo Dios por el lado de los israelitas? Le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Hay una cosa que te tengo que decir. Vamos a seguir adelante, versículo número 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, miren, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Yo me puedo imaginar a Dios, Moisés, intercediendo por el pueblo de Israel. Señor, ¿por qué los trajiste aquí? ¿Por qué sacaste a tu pueblo? Ahora vienen para despedazarnos. Y el Señor le dice: ¿por qué? ¿Por qué me dicen a mí? Si ustedes también tienen que tener responsabilidades, tienen que confiar. Dile al pueblo que marchen. En pocas palabras, que confíen. Que confíen. ¿Y saben qué es lo que ocurrió? Empezó el Señor a hacer las maravillas que quiero platicar con ustedes en los últimos minutos. Moisés traía un gran número de pueblo de Dios. Ellos no sabían lo que estaba pasando. De aquel lado los egipcios no lo miraban. Y el Señor le dice a Moisés: ¿sabes? Agarra tu vara y extiende tu mano, y el mar se abrirá. Moisés levanta su mano y empieza a abrirse las aguas, forjando una pared del lado izquierdo y del lado derecho. Y la Biblia menciona que el pueblo de Israel pasó en seco. No, imagínense ustedes pasar en medio de las aguas. Yo no puedo imaginarme realmente. Por eso le digo la grandeza, las maravillas de Dios. Simplemente queremos rascar un poco de información de un gran Dios que tiene y hace maravillas. Las obras, las maravillas de Dios son tan grandes, su grandeza es tan inmensa que no podemos alcanzar un poquito de todo lo que Él ha hecho. Yo no me puedo imaginar al pueblo de Israel pasando con toda esa multitud que venía atrás de Moisés y las aguas ahí a un lado, a mano izquierda. Yo me puedo imaginar al pueblo de Israel curioso, quizás tocando ahí con el dedo las aguas, a ver si era real lo que estaban viviendo. Hermanos, era real, fue real. Dios es real, Dios es así, Dios hace maravillas. Y cuando el pueblo de Israel pasó, la columna desapareció y los egipcios miraron que el pueblo de Israel estaba pasando por el Mar Rojo. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron? Iban rumbo tras pueblo de Israel y todos entraron al mar. Lo miraron seco. Pero dice la Biblia que cuando iban a mitad del mar, el Señor cerró las aguas. Y todos los egipcios perecieron. ¿Ustedes creen que eso es una maravilla de Dios? ¿Ustedes creen que Dios nos protege? ¿Saben que Dios nos cuida?
si cuida, protege a una gran multitud todos los días, ¿quién nos dice a nosotros que no tenemos esa protección? Por eso vivimos contentos, alegres, sabiendo que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Sus proezas, sus majestades, sus milagros, sus obras, sus maravillas serán mostradas cada día dentro de la palabra de Dios, porque todo lo que encontramos en ella es simplemente eso, muchas maravillas de Dios. En este estudio número 2, espero que su corazón se motive y se llene de regocijo al saber que hemos puesto nuestra confianza en aquel que todo lo puede, para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a poner de pie y oramos. Bendito Dios, gracias te damos en esta linda tarde. Señor, qué tan bueno eres. Nos faltan palabras, nos falta, Señor, pasión, nos falta de nuevo valor, coraje, de exaltarte de una manera exacta, Señor. Pero somos tan limitados, tan finitos, que jamás podemos describir lo que es ilimitado e infinito. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por amarnos tanto. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por tu protección. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por la iglesia. Gracias por nuestros hermanos. Sigue bendiciéndonos. Síguenos alimentando por medio de tu palabra. Gracias, bendito Dios, en esta tarde. Y en especial, Señor, queremos aprovechar para que tú sigas bendiciendo, Señor, a la familia Zárate, al hermano Crescencio, su esposa Alejandra, que hoy, Señor, decidieron en su aniversario pasar aquí, en tu casa. Señor, venir a agradecerte por esos 31 años de matrimonio. Que tú sigas bendiciendo sus vidas, su hogar, su casa, sus hijos. Y que cada uno de nosotros honremos y glorifiquemos tu nombre. Ahora quédate con nosotros, Señor, para las últimas alabanzas. Que tú las recibas como lo fragante. En el nombre de Jesús agradecemos todo, ahora y por los siglos. Amén y amén. Entonemos la última alabanza antes